Hola, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Alicia Muñoz León, soy neuróloga de adultos y también soy subespecialista en esclerosis múltiple y neuroinmunología. Y esta es la clase de encefalitis autoinmune. Es importante mencionar que no tengo ningún conflicto de interés y esta es la hoja de ruta que pauteé para esta clase. Vamos a partir con una pequeña introducción, con fisiopatología, después los alcances clínicos y fisiopatológicos de anticuerpos intracelulares versus los de superficie, la aproximación clínica, los diagnósticos diferenciales, error diagnóstico, algunas cuantas palabras. Después vamos a especificar un poquito, vamos a ir un poco más profundo con encefalitis anti-NMDA, encefalitis LGI1, tratamiento, caso clínico y después mensajes finales. Entonces, como introducción, ¿qué es la encefalitis o cómo vamos a entender la encefalitis? Tengo entendido que ya tuvieron una clase de encefalitis o infecciones del sistema nervioso central. Y cuando hablamos de encefalitis principalmente es cuando tenemos un síndrome encefalítico que va a estar más determinado por la presencia de focalidad neurológica, compromiso de conciencia, alteraciones del comportamiento, crisis convulsivas. Cuando yo tengo eso ya estoy en contexto de un síndrome encefalítico. Cuando además de eso tengo historia de un pródromo viral y de fiebre y signos meningio del examen físico, estoy en contexto de un síndrome meningio. Y también como parte del espectro del cuadro crítico que se puede presentar, también tenemos el síndrome de hipertensión endocraniana. Importante mencionar, como los puse aquí, que la encefalitis tiene una incidencia global de 500.000 a 1.5 millones de personas al año, o sea, es bastante frecuente. Y esto puede variar entre regiones, países y también dependiendo de la población, siendo más frecuente en niños, aunque dependiendo de algunos agentes podemos encontrar ciertas frecuencias mayores en adultos mayores. Hay muchas causas infecciosas, toxicológicas y bueno, la que nos convoca aquí, que son las autoinmunes. Previamente se creía que las encefalitis infecciosas superaban en número a las autoinmunes, pero hemos visto que eso ha cambiado seguramente también por el acceso y la posibilidad de medir de mejor manera ciertos anticuerpos. Por ejemplo, este estudio de Mayo Clinic mostró que la prevalencia de encefalitis autoinmune era bastante similar, de 13.7 por 100.000 habitantes a las infecciosas con 11.6 por 100.000 habitantes en el año 2014. Otro estudio que fue desde el año 95 hasta el 2015 vio que la incidencia de encefalitis autoinmune fue de 0.8 por 100.000 habitantes, bastante cerca del 1.0 de las causas infecciosas por 100.000 habitantes. Así que, en resumidas cuentas, la incidencia de las encefalitis autoinmunes en países que tienen buen acceso de ingresos altos o moderados es bastante similar. Un poco de fisiopatología ahora. Este diagrama lo que hace es representar la barrera hematoencefálica. Acá tenemos el vaso sanguíneo, ¿cierto? Acá el endotelio. Cada célula endotelial está unida por uniones estrechas específicas que van a controlar la migración de ciertas células sanguíneas hacia el sistema nervioso central. Acá está el pie de los astrocitos, células también del sistema nervioso central, y con esto lo que hacen es tener una vigilancia inmune fisiológica. O sea, fui a tener paso de células inflamatorias, pero bien controlado y en menor medida. Cuando yo tengo un quiebre de esta barrera hematoencefálica, que ya puede ser gatillada por una infección sistémica o local, esta barrera se va a perder. ¿Y cómo? Porque, primero, bueno, acá se los resumí en este cuadro, pero voy a tener liberación de citoquinas inflamatorias que van a activar una respuesta inmune. Esto va a hacer que se va a perder estas uniones estrechas en el endotelio y va a aumentar el tráfico de células inflamatorias al sistema nervioso central. Cuando se aumenta ese tráfico, van a pasar dos cosas. Primero, antígenos propios de mi sistema nervioso central van a estar expuestos al sistema inmune periférico y por lo tanto van a gatillar o van a perpetuar o aumentar nuestra respuesta inflamatoria. Y por otro lado, tengo células inflamatorias que van a reaccionar con anticuerpos en el parénquima cerebral. Así que es un ciclo que comienza y difícilmente termina. También tenemos dentro de la forma en la que pueden migrar células inflamatorias al sistema nervioso central, tenemos el sistema linfático, donde aquí el flujo de líquido cefalorraquídeo va a ser fundamentalmente como se le muestra en este esquema.
a través de espacios periosteales y que van a drenar por rutas paravenosas hacia vasos linfáticos, meningios. Y también, esto no está tan demostrado, pero también habría una barrera sangre líquido cefalorraquídeo en el plexo coroides, que también sería una puerta de entrada para esto. Continuando con la fisiopatología, pero aquí nos vamos a centrar en las diferencias entre anticuerpos de superficie versus los intracelulares. Acá tengo, en este diagrama que se marca tenemos el esquema representado de una neurona con anticuerpos. Aquí vemos los anticuerpos que están haciendo target o están buscando aquí esta estructura superficial en la neurona. Estos targets pueden ser proteínas, canales iónicos, dependiendo del anticuerpo que se está produciendo, y se media por células B. Las células B van a producir anticuerpos contra estos targets. Cuando se unen se hace este complejo y se unen al antígeno, va a haber disfunción de la conexión sináptica y de la funcionalidad de esa neurona. Importante mencionar que cuando yo tengo este fenómeno y está originado hacia anticuerpos de superficie, esto va a estar más que nada mediado por linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. Y no hay daño estructural en sí, porque cuando yo tengo esta unión, puedo tener como pérdida de algunos canales, ¿cierto? Pero no se va a destruir la estructura completa de la neurona. Y estos anticuerpos están asociados a cáncer en menor medida, en un 30 o un 70%, con un riesgo leve de cáncer cuando es menos de un 30%. En cambio, cuando son anticuerpos intraneuronales, como se expresa en este esquema, en este circulito son hexágonos verdes, lo que tengo acá es que se media por células T, o sea, citotóxicas, que van a destruir la neurona. Por lo tanto, el daño es estructural. Esto va a estar afectando el pronóstico, dependiendo de si es de superficie o si es intracelular. Los intracelulares, además, tienen una asociación más alta con cáncer, en más de un 70%. Y se cree que esto sería un efecto que no sería un rol patogénico directo por lo mismo, porque aquí estoy destruyendo la neurona. Esto es importante mencionar. Este esquema no quiero agobiarlos, pero lo que quiero mostrarles es que tenemos distintos onconeuronales, distintos, que es lo mismo que en antígenos intracelulares, que tienen, dependiendo del anticuerpo, tienen distintos fenotipos clínicos, asociaciones con cáncer que van variando y tumores más comunes dependiendo de cada antígeno, ¿ya? Así que estos son síndromes paraneoplásicos. Por ejemplo, el anti-HU, que es algo habitual que tal vez vayan a escuchar, que lo más clásico es que produzca una encefalitis límbica, también puede producir neuropatía periférica y se asocia en un 85% a cáncer, bueno, aquí ponen neuroendocrino, pero lo más clásico es el cáncer de células pequeñas de pulmón. Por ejemplo, acá tengo otro, el CMP5, que también tiene diferentes manifestaciones asociado también al cáncer de pulmón y timoma, pero acá pueden ver que tenemos cuadros clínicos más típicos dependiendo del anticuerpo. El anti-YO, por ejemplo, es más clásico tener un síndrome cerebeloso rápidamente progresivo, está asociado a cáncer de mama y de ovario en un 90%. O MA2, que me va a producir más que nada síndromes diencefálicos, por ejemplo, narcolepsia rápidamente progresiva, compromiso de conciencia, síndromes hipocampales, y que están asociados en el hombre con cáncer testicular. Entonces, no es para que se agobien, es para que vean que tenemos distintos anticuerpos que en este caso son antinucleares, o sea que están mediados por linfocitos T citotóxicos que hacen daño estructural de la neurona y por tanto su pronóstico es más malo, con una asociación alta a cáncer que debemos buscar. Estos son antígenos de superficie y que tienen una asociación intermedia a cáncer. Y acá el más clásico es el anti-NMDA. Más frecuente en mujeres y una asociación, bueno, aquí es de un 38%, pero en algunas series se describe hasta un 60%, una asociación con el teratoma ovárico. Pero bien, tenemos el anti-AMPA, anti-GABA,
varios que van a tener distintas manifestaciones clínicas. Lo más clásico es la encefalitis límbica, con su asociación al tumor dependiendo del anticuerpo. Y estos que son menos riesgos de cáncer, menos de un 30%, donde también tenemos aquaporina 4 y MOC, pero que esto es mucho menos asociado y que a cáncer me refiero, pero que esto no está en relación a esta clase, pero para que sepa que existe. Aquí está el EGI1, que otro anticuerpo que vamos a mencionar más adelante, que es más clásico de hombres y que puede tener manifestaciones cognitivas, entre otras. Entonces, para que sepan que existen muchos anticuerpos, lo importante es diferenciar si son onconeuronales o si son de superficie, y dependiendo de eso tenemos que ver la clínica si se ajusta o no a nuestro paciente. Entonces, ¿cuándo voy a pensar yo en una encefalitis autoinmune? Por ejemplo, aquí tengo un paciente que está representado en rojo porque está con fiebre, 67 años, con alteración de conciencia, confusión, puede tener crisis también, crisis convulsivas. Lo que yo voy a hacer es hacer un estudio de imágenes, está normal, voy a hacer una punción lumbar, voy a hacer exámenes de sangre para buscar alguna causa y me salió positivo, me salieron muchas células en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratarlos con antibióticos y mi paciente va a responder favorablemente, y finalmente esto fue, por ejemplo, una encefalitis por listeria. Aquí tengo el otro caso de otro paciente, 67 años, con alteración en el color de las mucosas y la piel. Lo mismo, en días. Alteración de conciencia, confusión, también puede tener crisis convulsiva. Así que yo ya pongo el ojo ahí, solicito una imagen que está normal, pido una punción lumbar, está normal, pido exámenes de sangre, y aquí tengo alteración, por ejemplo, de los valores de creatinina, alteración del nivel de potasio. Resulta que este paciente tenía un síndrome urémico, necesitó diálisis y después se recuperó. Un síndrome urémico, ¿ya? O sea, acá lo que hice fue primero indagar varias causas y tratar de acuerdo a lo que iba encontrando. Acá tengo el otro caso de un paciente, también 67 años, también encefalopatías, cambio abrupto de conducta, confusión, crisis convulsiva. Le pido una resonancia, está normal, le pido exámenes de sangre, no encuentro nada, le pido una punción lumbar, puedo encontrar algo, puede estar normal. Resulta que comienzo con tratamiento antiepiléptico o con antibióticos, pensando que tal vez estuve en un caso de una listeria, pero no responde, sigue progresando, no me responde los antibióticos, tengo alteración del electroencefalograma, no responden los anticonvulsivantes, y es aquí donde yo me planteo si estamos en contexto de algo autoinmune y si requiero tal vez un manejo adicional que incluya bolos de corticoides o plasmaféresis. Entonces, este esquema, que es de un paper que salió hace poco, y que aquí está la referencia para que lo puedan leer, lo trato de ejemplificar de esta forma. Si yo tengo un cuadro de delirio, compromiso de conciencia, con una causa que se identificó formalmente, sin focalidad, en 1 o 3 días, con resonancia de cerebro normal y un líquido cefalorraquídeo que está normal, lo más seguro es que esté en contexto de una encefalopatía, ¿ya? Y esto puede ser por múltiples causas, sobre todo en pacientes vulnerables y susceptibles como adultos mayores con comorbilidades. Si yo, por otro lado, tuve historia de fiebre, de cefalea previo, después comencé con crisis, con delirium, o focalidad, y estoy en agudo, lo primero que yo tengo que descartar es la infección, ¿cierto? Aquí yo puedo tener ya sea resonancia normal o anormal. Acá, si es una infección, voy a tener celularidad importante en el líquido cefalorraquídeo, y por tanto me voy a encontrar con la infección y va a ser positivo en el PCR acá. Si yo, por otro lado, comienzo con, además de tener, no sé, un tramo de cefalea, comienzo con síntomas psiquiátricos agudos que son progresivos, que son floridos, más crisis convulsiva, alteración del lenguaje, alteración de movimientos involuntarios o focalidad repentina, acá ya tengo que plantearme otra cosa. Acá, por ejemplo, ponen el ejemplo de una resonancia que está normal y de un líquido cefalorraquídeo que está un poco inflamatorio, pero no está a los niveles de infección, y en este caso me ejemplifica una encefalitis por NMDA. Si esto además
va a durar semanas o meses, menos de 3 meses, que es lo que uno tiene estipulado como para pensar que esto es algo subagudo. Aquí considero otras causas de encefalitis autoinmune. Entonces, ¿cuándo voy a considerar una encefalitis autoinmune? Cuando tenga más de una de estas, idealmente, compromiso de conciencia, deterioro cognitivo, síntomas psiquiátricos, cambios en el comportamiento, focalidad neurológica, o sea, alteración en el examen neurológico, disautonomía, movimientos anormales o crisis convulsivas de un inicio agudo o subagudo, o sea, de días de evolución, incluso hasta 3 meses de evolución, pero menos de 3 meses idealmente, y que ha sido progresivo pese al manejo, o sea, en ascenso. Acá yo tengo que considerar la encefalitis autoinmune. Y cuando tengo que considerar una encefalitis autoinmune, acá tengo como la forma de orientar el diagnóstico o cómo voy a hacer el estudio. Acá, como muestra este diagrama, voy a sospechar la encefalitis y lo que voy a necesitar es una punción lumbar. Previo a eso tengo que ver que no haya una contraindicación para la punción lumbar, si tengo focalidad neurológica o tengo alteración de conciencia significativa o tengo signos de hipertensión intracraniana. Lo ideal es hacer hay que hacer un escáner de cerebro, no porque el escáner de cerebro me va a mostrar algo más, sino que tengo que descartar que ese paciente no se vaya a enclavar cuando haga la punción lumbar. Si esto está limpio, yo hago la punción lumbar y pido muestras, cultivos, PCR de virus, bueno, en general todo, y siempre piden una muestra extra, ¿ya? Porque esto puede cambiar. Por ejemplo, al principio yo puedo tener una infección, pero si no sé qué es una infección, tal vez necesito repetir la punción lumbar, y si ustedes guardaron una muestra, pueden hacer el estudio posteriormente sin ningún problema. El punto acá es que lo que yo espero ver en una encefalitis autoinmune es una pleocitosis, bueno, puede ser normal, pero voy a esperar ver una pleocitosis leve, más de 5 leucocitos. No va a ser grosera como una infección. También, como para orientar el diagnóstico, voy a necesitar una resonancia del cerebro y estudios adicionales como electroencefalograma, anticuerpos, panel de anticuerpos ya sea en sangre o en sangre y en suero, y eventualmente algunas veces llegamos a la biopsia. Entonces, cuando voy a hacer todo este estudio, cuando tengo un paciente con una progresión rápida, como habíamos hablado, menos de 3 meses, de alteración cognitiva, compromiso de conciencia o síntomas psiquiátricos, con ya sea focalidad o una crisis convulsiva que no se explica por epilepsia previa, con inflamación consistente en el líquido cefalorraquídeo o hallazgos en resonancia, habiendo excluido propiamente todas aquellas causas que me pueden producir un compromiso de conciencia o crisis convulsiva, y que estos tengan un correlato con los hallazgos que yo tengo del anticuerpo y que tengan un correlato con la imagen y con la clínica del paciente. Este es un ejemplo del estudio de inmunofluorescencia en tejidos. Esto es importante mencionar porque nuestra realidad local en Chile es que tenemos el panel de anticuerpos en sangre y en suero, pero está basado en células en un kit comercial. El gold estándar consiste en tener este kit comercial más el estudio de inmunofluorescencia indirecta en tejidos. Entonces, si yo tengo un cuadro compatible, tengo un anticuerpo positivo en el panel y además tengo positivo en tejido, ese es el diagnóstico de encefalitis autoinmune. Nosotros no tenemos el tejido, así que ¿qué pasa? Cuando tenemos cuadros clínicos que son dudosos, que no son muy característicos del anticuerpo que tenemos pesquisado, si yo tengo un estudio en tejido que es negativo, entonces no es una encefalitis autoinmune por ese anticuerpo, pero no tenemos nosotros disponibles en Chile el estudio en tejidos todavía. Para mencionarlos, porque a veces tenemos hallazgos positivos que pueden que no sean positivos, o sea, que sean falsos positivos, y que hay que poner muy en contexto de la clínica del paciente y de los hallazgos que tengamos en los otros estudios. Esto es también una orientación de lo mismo. Historia clínica abrupta, subaguda, menor de 3 meses, de crisis convulsiva, compromiso de conciencia, alteraciones psiquiátricas, alteraciones del movimiento, disautonomía, varias, o sospecha de un síndrome paraneoplásico. Vamos a hacer el estudio con electroencefalograma, con estudio de líquido cefalorraquídeo, suero y de resonancia. Si todo esto me muestra, además, por ejemplo, en el estudio de líquido cefalorraquídeo yo tengo un anticuerpo específico, ya es positivo el anticuerpo, y es compatible con el cuadro clínico del paciente, yo ya puedo hacer el diagnóstico de encefalitis autoinmune, habiendo descartado todas las otras causas. Ya tenemos que descartar lo metabólico, es súper importante.
Si además estamos sospechando un síndrome paraneoplásico o tenemos un anticuerpo que está asociado con un alto riesgo o un riesgo moderado de cáncer, tenemos que hacer el diagnóstico, buscar el cáncer oportunamente, y eso llamaría el diagnóstico de un síndrome paraneoplásico. Por otro lado, si tengo un anticuerpo, o sea, no tengo un anticuerpo, y tengo una alta sospecha, en el mundo ideal, porque esto a veces es difícil, hay que ver si no estoy haciendo el test correcto o me falta algún anticuerpo, como considerar, por ejemplo, un MOC, o bueno, va a depender del panel, pero considera que no hay algún anticuerpo que no hemos testeado y que podrían explicar su cuadro clínico. Si eso, por ejemplo, me sale negativo, pero tengo una alta sospecha, eso puede ser una encefalitis autoinmune seronegativa, que existen, pero tenemos que cumplir ciertas especificaciones para eso. También si tengo el anticuerpo después positivo de algo que buscamos después, ya ahí tengo también el probable diagnóstico de una encefalitis autoinmune. Pero si no tengo una alta sospecha y el cuadro clínico no se va por allá, ya eso ya le quita peso. Diagnósticos diferenciales, varios. Por ejemplo, aquí en esta imagen lo que les estoy mostrando es una encefalitis herpética, así que como primera causa siempre descartar lo infeccioso, considerar que a veces cuando nosotros tomamos exámenes de punción lumbar precozmente, cuando el paciente lleva 1 o 2 días de clínica, puedo tener una PL normal o pocos leucocitos porque fue muy precoz, lo pesquisé muy pronto. Así que, por ejemplo, si la evolución es para algo infeccioso, hay que repetir ahí la punción lumbar y confirmar efectivamente que no tengamos una infección. Así que esto es lo más importante, considerar que como diagnóstico diferenciales tenemos las infecciones, también las causas metabólicas, sobre todo en adultos mayores vulnerables. Síntomas psiquiátricos, sí. De hecho, lo característico de una encefalitis autoinmune es que tengamos síntomas psiquiátricos agudos y floridos, que vayan a ser progresivos, pero se le va a agregar algo más. Si el paciente se queda solamente en lo psiquiátrico y no agrega focalidad neurológica y no hay alteración en el electroencefalograma y tampoco hay alteraciones en la resonancia, la posibilidad de una encefalitis autoinmune va siendo menor, va bajando. Considerar también como diagnósticos diferenciales el Creutzfeldt-Jakob. Esta es una imagen clásica de Creutzfeldt-Jakob. Aquí vemos la alteración en el palo de hockey y la alteración de corteza clásica. El Creutzfeldt-Jakob es una demencia rápidamente progresiva y si lo ponemos en contexto puede casar perfectamente bien con la aproximación diagnóstica que les mostré. Así que hay que considerarlo en los diferenciales. También considerar todas las causas sistémicas reumatológicas como lupus, sarcoidosis, entre otras. O sea, aquí tienen una lista de todos los diferenciales a considerar. ¿Y por qué esto es importante? Porque el error diagnóstico no es menor. Por ejemplo, este trabajo que se los puse aquí, analizó un montón de pacientes que habían sido diagnosticados con encefalitis autoinmune y que fueron vistos después en centros de referencia de patologías autoinmunes. 107 de estos pacientes tuvieron el diagnóstico incorrecto, o sea, no tuvieron una encefalitis autoinmune, versus 286 pacientes que sí lo tuvieron correcto. O sea, aquí el error diagnóstico llegó hasta un 27%. Acá están especificados los diagnósticos finales que fueron. Increíblemente no fue menor los trastornos neurológicos funcionales, ya que son pacientes que tenían síntomas o molestias que pueden ser un poco inconsistentes en el examen neurológico, que son fluctuantes y que no se encuentra una causa que explique esos síntomas. La naturaleza de estas patologías o de estos cuadros es que son muy fluctuantes, pero no son progresivos. Aquí los otros diferenciales fueron demencias, que es lo que les comentaba, también trastornos psiquiátricos, no fueron menores, o alteraciones cognitivas que no fueron específicas, tumores, crisis convulsivas que no fueron inmunomediadas. Aquí las infecciones, aquí hubo un caso de encefalitis viral y otras que fue por VIH, entre otras. Así que hay que considerar eso, y aquí los autores de manera muy detallada pusieron aquí las red flags que llevaron al error diagnóstico. Por ejemplo, en lo clínico, un inicio insidioso, no fue agudo o subagudo, múltiples comorbilidades, examen físico que no mostró focalidad, pero mostraron hallazgos neurológicos funcionales, que era lo que les explicaba, o que tuvieron test neuropsicológicos normales.
Otros red flag fueron, bueno, resonancia normal, que puede pasar también una encefalitis autoinmune, pero igual hay que considerar durante todo el proceso de diagnóstico lo que estamos recibiendo como información. Atrofia progresiva, lesiones que se expandían y no respondían a inmunoterapia, o líquido cefalorraquídeo que no fue inflamatorio. Y acá es lo que les comentaba, que aquí también vieron pacientes que tuvieron títulos positivos dentro de los paneles de cefalitis autoinmune, pero que fueron títulos bajos, que no tuvieron un correlato con la clínica. Así que es súper fundamental entender que todo esto tiene que enlazarse y tener correlato con todo lo que estamos buscando, que la clínica que estoy viendo sea compatible con el anticuerpo que yo pesquisé y que eso sea, que se correlacione con los hallazgos en resonancia o en el electroencefalograma, considerando también que pueden ser normales algunos de estos, pero que todo se explique bien con la clínica. Voy a profundizar aquí un poco en la encefalitis anti-NMDA. No sé si han escuchado sobre este libro, My Brain on Fire. También hay una serie en Netflix del libro que publicó esta chica que tuvo una encefalitis anti-NMDA y describe que tuvo su mes de locura. Ya, es lo más clásico. Esta encefalitis es más común en mujeres en una proporción de 1:4 y tiene una asociación con teratoma ovárico en las mujeres jóvenes de un 36 a un 60%. Este es el electroencefalograma que les puse aquí. Tiene una característica que se llama delta Bragg, que es esto, que son ondas lentas, en este caso deltas, que tienen encima de ellas ondas beta que giran estas como forma de cepillo. Y es súper clásico de las encefalitis anti-NMDA, aunque puede ser fósil, a veces que no las veamos. El electroencefalograma en estas pacientes suele estar anormal en un 90% de los casos. Y el fenotipo clásico de presentación es un pródromo que puede ser con cefalea, incluso fiebre, o sea, la fiebre no es exclusiva de las infecciosas, aunque es lo clásico. Puede pasar también acá. Síntomas psiquiátricos que incluyen confusión, ansiedad, alteración de la conducta y que esto sea progresivo y que puede llegar incluso a ser tan grave como para tener psicosis y alucinaciones, crisis convulsivas que también en la medida que van apareciendo van siendo progresivas, que pueden llegar incluso a un estatus epiléptico, trastornos del movimiento, que el más clásico y el más descrito es catatonía y compromiso de conciencia. Lo interesante de esta encefalitis es que, y por eso es importante medir en sangre y en líquido cefalorraquídeo, es que un anti-NMDA va a ser positivo en estos casos en líquido cefalorraquídeo, no en sangre. A veces nos pasa que tenemos pacientes con psicosis, solo psicosis, que no han tenido ningún otro síntoma y se testean para encefalitis anti-NMDA y sale positivo en sangre y nos hacen la interconsulta o nos buscan, pero la verdad eso no es una encefalitis anti-NMDA. Por hacer una encefalitis anti-NMDA tiene que ser positivo en líquido cefalorraquídeo y por supuesto tiene que tener la clínica concordante. Como le había mostrado previamente, síntomas psiquiátricos, patología psiquiátrica pura, es más difícil considerarlo una encefalitis autoinmune si no voy agregando más cosas como focalidad, crisis compulsivas u otras. Solamente pura patología psiquiátrica que no va agregando otras cosas en el tiempo va haciendo que la posición de este diagnóstico sea más difícil. Y estas son imágenes. Tienen que saber que incluso hasta un 80% de los casos la resonancia de cerebro puede ser normal y cuando está alterada, habitualmente llamamos a este compromiso, como se ven acá en estas flechas, de ganglios de la base y de lóbulos temporales. Pero como ven acá, podemos tener también imágenes normales. Y este es un video de una paciente con una encefalitis anti-NMDA que debutó con crisis convulsivas, o sea, con síntomas psiquiátricos, cambios de conducta, crisis compulsiva y también posturas distónicas. Entonces acá está convertida de conciencia y no sé si ven la postura distónica aquí del cuello, de los brazos, de la cara, el movimiento de la boca. Ahí está de nuevo, postura ahí distónica, de nuevo en el rostro, en el cuello. Y esto, ahí se ve un poco más la alteración de conducta, posturas de nuevo ahí anormales.
y esto aquí es después de tratamiento. Se operó de un teratoma ovárico y esto fue 5 días después de la cirugía. Conectada, siguiendo indicaciones, tiene movimientos anormales y respondiendo preguntas. Ahora unas cuantas palabras de la encefalitis LGI1. Esta es más clásica en adultos, en hombres, en una proporción de 2:1, más frecuente en adultos mayores, sobre los 50 o 55 años. Y la clínica acá es habitualmente queja amnésica, deterioro cognitivo, pero a través. Aquí yo voy a hablar de 3 meses de evolución. Tiene que ser de días a 3 meses. También puede tener alteración de comportamiento con irritabilidad, impulsividad, desinhibición. Interesante, en un 50% de estos casos podemos tener crisis distónicas faciobraquiales que son bien características de esta entidad. También tenemos crisis con piloerección, con elevación acá de los pelos como se ven en esta imagen. Es algo también característico de esta encefalitis. En un 50% de los casos podemos tener alteración del electroencefalograma con descargas temporales, que es lo más clásico, el endurecimiento focal o actividad epileptiforme. Y también, de manera muy interesante, un 50% de los pacientes pueden tener hiponatremia asociado. De hecho, muchas veces cuando hacemos el diagnóstico y tenemos el anticuerpo positivo, vemos hacia atrás si había hiponatremia previa que pudo haber incluso antecedido los síntomas. Aquí el líquido cefalorraquídeo puede tener una leve inflamación, poca pleurocitosis en un cuarto de los casos, en otras puede ser normal también, con elevación de las proteínas muy leve. Y aquí, a diferencia de la encefalitis anti-NMDA, el anticuerpo va a ser positivo en sangre, no va a ser positivo en el líquido cefalorraquídeo, a diferencia del anterior. Cuando tengo hallazgos en las imágenes, lo característico es alteración mesial de los lóbulos temporales, como en este caso que se ve acá en estas flechas. También a veces puedo tener alteración de los ganglios de la base. Y este es otro caso que fue más atípico, pero también puede pasar que tuvo alteración de señal en cerebelo con real leptomeningio en esta misma zona cerebelar como se ve acá. Y este es otro video para mostrarles las crisis distónicas faciobraquiales clásicas. Miren ahí la tracción del rostro y del brazo. Y es abrupto y cede. Esto es bien clásico de LGI1. Y este paciente vuelve a tener más adelante. Aquí se toma el medicamento. Esta paciente. Y otra vez. ¿Ven? Esto es muy, muy típico. Y aquí tiene otro. Miren bien el lado. Algunos pacientes pueden variar de lado, pero en este caso es sistemáticamente en el mismo lado, en el lado izquierdo. Así que, ¿cuál es el manejo? Lo importante acá es que el manejo agudo va a considerar corticoides como primera línea, también en algunos casos inmunoglobulina endovenosa o plasmaferesis si es severo. Los días de tratamiento pueden variar. Los bolos pueden ser de 3 a 5 días. La inmunoglobulina, como lo usamos, es de 2 gramos por kilo, que se divide en 5 días. O plasmaferesis pueden tener sesiones de hasta 5 o 7 días, depende de la evolución clínica, depende de la gravedad de los síntomas. Pero esto ya es del manejo del neurólogo. Lo que tienen que recordar es que también es importante dentro del manejo el buscar el tumor y tratar el tumor, porque eso va a cambiar el pronóstico cuando es por anticuerpos antineuronales o intracelulares. Es importante mencionar en este caso también que si tengo un paciente con un anticuerpo típico asociado a cáncer, que es intracelular, y yo no encuentro tumor, tengo que buscar el tumor por 5 años, a veces un poco más, porque un cuadro paraneoplásico puede anteceder al tumor por 5 años a veces, o incluso más tiempo, pero para que lo tengan en consideración. Después vienen terapias de segunda línea que incluyen micofenolato, aciatropina, rituximab, ciclofosfamida, pero también esto es ya de manejo del neurólogo. Lo único que yo quería mencionar acá es que tengan una idea de cómo funciona y por qué es tan importante descartar
infecciones y demencia y cuadros metabólicos, porque aquí estamos haciendo manejo inmunosupresor, estamos bajando el efecto del sistema inmune. Entonces, si yo tengo una infección que se nos pasó porque era desafiante, porque era una listeria, que es la listeria, no sé, hasta ahora yo nunca he visto un anticuerpo, digo, un cultivo positivo para listeria. Pero si se me pasa una infección, yo puedo incendiar el cuadro con este tipo de terapias, o puedo estar obviando el manejo metabólico que requiere un paciente. Así que es importante acá dirigir bien la clínica y haber descartado todas las otras causas y mejores explicaciones. Este es un caso clínico real de una paciente que vi en el año 2023. Una mujer de 27 años sin antecedentes mórbidos, solo tenía consumo de tabaco social, que en marzo comenzó con un cuadro agudo de cefalea persistente, progresiva, después agregó fiebre y confusión. Cuando comenzó con el compromiso de conciencia, consultó el servicio de urgencia, llevaba 3 días del inicio del cuadro. Por el cuadro de conciencia se hospitalizó, se hizo un TAC de cerebro que fue normal, se hizo un estudio de líquido cefalorraquídeo que mostró una pleocitosis de 90 células. Fue muy inicial, la verdad, fue muy inicial, pero ya esta celularidad es alta. Yo tengo que pensar sí o sí en infección en este caso. Se hizo una resonancia posteriormente que mostró esta alteración de señal difusa edematosa en el lóbulo temporal, y resultó ser, bueno, el cultivo fue negativo, pero después llegó la PCR positiva y era una encefalitis herpética. Esta paciente se trató con aciclovir. Respondió súper bien porque se inició rápidamente. La verdad es que anduvo súper bien esta paciente. Pero después esta misma paciente volvió a las 6 semanas. Antecedentes de la encefalitis por virus herpes, hace 6 semanas, buena respuesta a aciclovir. Se fue bien a su casa, solamente mantuvo cefalea residual y niebla mental. Estuvo 2 semanas súper bien. Y después volvió porque comenzó con ansiedad significativa en 2 semanas. Después comenzó a tener como conductas o episodios extraños, como que desconocía su casa, desconocía el barrio, no se acordaba de los nombres de su familia ni de los amigos. De hecho, la mamá me contaba que trató de bajarse del auto en movimiento más de una vez, y una de esas veces fue en la autopista. Así que conductas bizarras, y cada vez iba siendo peor. Después agregó un temblor generalizado en todo el cuerpo y empezó con crisis convulsivas, que fueron progresivas, y fue hospitalizada. Aquí vemos la imagen, pero acá lo que les estoy mostrando más que nada es que no se ve nada nuevo. Esto es una secuela de esto. ¿Ya? Esto es una encefalomalacia. Esto es secuela de la encefalitis anterior. Así que no se veía nada en agudo, no se veía nada nuevo que explicar estos nuevos síntomas. Se hizo estudio de líquido cefalorraquídeo que tenía una celularidad de 8 células con los cultivos negativos. Entonces, ¿esto podría ser una recurrencia de la encefalitis herpética? Sí, hay que considerarlo y descartarlo, pero no, en este caso no fue. Salió negativo el panel viral, se hizo todo el estudio de nuevo y, sorpresa, pensamos en encefalitis autoinmune y salió positivo el anticuerpo anti-NMDA en líquido cefalorraquídeo. Entonces, una encefalitis autoinmune, sobre todo las que son de superficie, ¿puede ser gatillada por un cuadro infeccioso previo? Por supuesto que sí. Cualquier cosa que me active el sistema inmune me puede desenmascarar algo subyacente. Ahora, la encefalitis herpética tiene una asociación con anti-NMDA. Entonces, si tienen un paciente con una encefalitis herpética que después tiene un cuadro de encefalitis de nuevo que no se explica por lo mismo, consideren que hay una asociación con anti-NMDA, y este fue el caso. Si esta misma paciente hubiese vuelto, o sea, se va de alta, andaba súper bien y tiene solamente crisis convulsivas que ceden rápidamente, o sea, que no progresan, esa paciente tiene lo más seguro una epilepsia secundaria a su encefalitis herpética. De hecho, puede tener una epilepsia con este daño acá en el lóbulo temporal. Aquí lo que quiero mencionar es que si yo tengo crisis epilépticas que se asocian a alteración psiquiátrica, conducta, como lo tiene acá, o focalidad, acá yo tengo que pensar en que esté mediado por algo adicional, en este caso algo autoinmune. Entonces, mensajes para llevar a su casa. La encefalitis autoinmune tiene incidencias similares a las causas infecciosas en países de ingresos altos o moderados. Hay que sospecharla en casos de una clínica florida, aguda o subaguda, menor de 3 meses y de evolución progresiva.
Considera que tiene múltiples diagnósticos diferenciales y que hay que descartar causas infecciosas y metabólicas. Hay que dirigir el estudio con neuroimagen, con resonancia idealmente. El TAC de cerebro es para ver si podemos hacer una punción lumbar. El estudio del líquido cefalorraquídeo y el estudio de anticuerpos, como ya los mencioné, en sangre y el líquido cefalorraquídeo, porque eso mejora mi rendimiento. Ahí se repitió, pero no, ahí había que descartar antes. Anticuerpos positivos se tienen que poner en contexto clínico e imagenológico. Un anticuerpo positivo no es igual a una encefalitis autoinmune sí o sí. Si el cuadro clínico no es compatible, si hay red flags para el diagnóstico de encefalitis autoinmune o hay alguna causa que lo explique de mejor manera, ¿ya? Podemos tener falsos positivos. Y en casos que tengamos anticuerpos que se asocian a cáncer, ya sea de riesgo moderado o alto, hay que buscar el tumor. Hay que buscar la neoplasia porque hay que manejar la neoplasia para mejorar el pronóstico de esos pacientes. Y el tratamiento tiene que ser precoz porque mejora la mortalidad de manera significativa. No hay que atrasar el inicio de terapia. Si yo no tengo cómo testear anticuerpos, lo que hay que hacer es descartar todas las mejores causas, lo infeccioso, lo metabólico, y tratar de forma empírica, ¿ya? Muchas gracias, espero que esto haya servido y haya sido útil y didáctico para ustedes. Muchas gracias.